Se te oye Vale, ya lo doy. como duplicado, como con eco. No sé si es porque tienes alguna otra aplicación como Gather o algo abierta o a mí también se me oye como duplicado. No, ¿no? Aquí, hola, hola. Uy. Hola, Natalie. No, en efecto Hola, no tenía sé si Gather me pueden abierto, ver. con el micro abierto. Vale. Todavía no, Natalie, ¿qué tal? Vale, Solo que te creo que tengo oímos. abierto. Vale, me dice que no puedo compartir pantalla. Comienza a No, compartir es que cuando esté tienes... listo. No, Natalie, le he dado No, es que permiso tú no puedes. de moderador a Davide, o sea que, bueno, si quieres Perfecto. y se los quito a Davide, como me digáis. No. Por si no se me ve a mí, pero no pasa nada. No, o sea, verte no se te ve, no sé si es porque tienes la cámara quitada, pero se te oye, o sea que estás desmuteada, eso Vale, bien. perfecto. Sí, no sé por qué dice. Vista previa al vídeo. Va a comenzar a compartir video. Se ve genial. Compartir. Esto ahí, Ok. ahora Pero no debería... puedo. Ah, No puedo. A ver. Deme un segundo. No puedo. Qué raro. o sea, no te aparece la camarita con la Al lado raya, del ¿no? micro. Reenter. Sí, el micro sí, pero Al no. lado, la camarita. Está, y me aparece vista Ah, previa, pero cuando pongo compartir video me aparece no como te... un bloqueado, un botón de que no se puede. Mira si a lo mejor lo tienes activado en el Gather. A lo mejor estás en el Gather con la cámara activada Sí, es y eso. entonces, pues quita la cámara del Gather y mete por aquí. A ver. Sí, pero no. Y del gather no puedo salir o cerrar o algo, ¿no? No puedo. Bueno, del Gather si quieres ahora puedes salir y luego te vuelves a meter. Como la conferencia la vamos a hacer por aquí, no hace falta que estés por el Gather. Luego cuando Vale. acabemos, si te quieres volver, pues Vale, a ver si me... así nos aseguramos de que no la tienes en el Gather. No, en el caso no puedo. Qué raro. Bueno, Sí. A ver, cierro acá. Uriol sí puede, todos pueden. Vale, no pasa nada si no se me ve. Natalie, ¿no tendrás el Getalk abierto? ¿Él? El Meet abierto que hemos estado hablando después, antes. Sí, es que estaba mirando, no tengo nada. A ver, pues, si no lo que puedo hacer es tratar de salirme, pero me da miedo. Sì, o aprirlo con otro browser. Che stai usando? Chrome, Firefox? Chrome, no, sí, Google Chrome. No bueno, sé, a ver, no pasa nada. como sois tres, pues, Sí, no pasa pues nada. hay dos que dan la cara por ti. Ahí está, por eso, exacto. Qué Vale, pena. como vosotros veáis, Sí, sí. está bien. Vale. A ver, ahí ¿Te dice importa? reconectándose. No. Ya está. No sé. ¿Qué sucede? Bueno, vale, si les parece, podemos comenzar. Sí. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenides. Estamos por comenzar la segunda jornada de las conferencias de Prisma. Hoy nos toca, vamos a tener una mesa y una conferencia y una jornada muy interesante y vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los sesgos en medicina, inteligencia artificial, el impacto de inclusión del colectivo trans. Para ello vamos a contar con la participación de Oriol, Natalie y Davide. Natalie Buslón Valdés es investigadora postdoctoral del Centro Nacional de Supercomputación y de la Universidad de Barcelona. Oriol Ríos González es licenciado y doctor en Sociología por la UB y profesor agregado Serra Hunter en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y también es arte y miembro de Prisma y el comité organizador de esta conferencia. Y David Cirilo es investigador postdoctoral del Centro Nacional de Supercomputación. La presente conferencia dará a conocer los resultados preliminares del trabajo realizado por la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación Prisma y el Barcelona Supercomputer Center sobre medicina de precisión e inteligencia artificial. Así que bueno, ahí ya les compartimos, ya están los organizadores y los oradores
para poder empezar a compartir pantalla y adelante con su presentación. David, te escuchamos. Sí, Sí. yo no veo la pantalla, pero ahí. Bueno, buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a Prisma por la invitación a participar en la conferencia. Para nosotros es un gusto y la verdad que es un honor también estar aquí y poder hablar de este tema tan importante que estuvimos trabajando durante varios meses sobre la inteligencia artificial para mejorar la salud de las personas trans. Así que bueno, nuestra presentación resume este trabajo de colaboración que se ha hecho con el Barcelona Supercomputing Center y Prisma. Como decía, tiene varios meses de trabajo que hemos estado abordando conjuntamente este tópico de investigación. Lo hemos hecho conjuntamente con representantes del colectivo trans, a quienes agradecemos todo el tiempo y trabajo que realizaron. Y bueno, lo principal era escuchar las voces, las experiencias y opiniones sobre la inteligencia artificial y la salud. Así que bueno, la presentación, por favor David, la segunda, estará dividida en 4 puntos. Primero nos presentaremos un poco, luego se hará se explicarán todo el problema de investigación, digamos, en medicina de precisión e inteligencia artificial. Luego Uriol nos presentará la metodología de trabajo y todos los procedimientos que seguimos para hacer esta investigación, y daremos a conocer los resultados preliminares que no están totalmente cerrados, pero para que puedan tener una idea de lo que se está trabajando. Así que bueno, ahora pasaremos a presentarnos. En primer lugar, bueno, Uriol, sí, si quieres. Sí, gracias Natalie. Bueno, pues yo soy Uriol Ríos, como ya me han presentado, pues tampoco voy a alargarme mucho. Yo soy socio de Prisma desde hace alrededor, creo que ya más de 2 años. Soy profesor en la Rovira i Virgili y formo parte de una comunidad de investigadores e investigadoras, personas investigadoras, que es el CREA, que es Community of Research on Excellence for All, y de un grupo de consolidado aquí en Cataluña, en la Rovira i Virgili, que es la metodología de investigación educativa con impacto social. Entonces, desde este grupo, desde esta red de personas investigadoras, y hace años, ¿no?, que rompimos el silencio sobre la violencia que hay hacia el colectivo, hacia las mujeres, ¿no?, en la universidad, y hace un año terminamos la primera investigación en España sobre la violencia hacia el colectivo LGTB en las universidades catalanas. Y pues bueno, ya está, no me quiero alargar más. Gracias también a Prisma y al BSC por esta oportunidad. Bueno, ya también me presentaron, soy investigadora postdoctoral del Barcelona Supercomputing Center, estoy haciendo mi postdoctorado hace 3 años, y lo que hago principalmente en la unidad de Social Linked Analytics es conectar lo que se hace en el Departamento de Ciencias de la Vida a la sociedad, para analizar qué impactos sociales principalmente tiene la tecnología, la inteligencia artificial en diferentes colectivos, y cómo hay sesgos y cómo podemos solucionarlos. Así que, David. Sì, io soy Davide Cirillo, sono investigador postdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center en el Departamento de Ciencias de la Vida, y mi área de investigación es las aplicaciones de la inteligencia artificial a la medicina de precisión, usando los recursos de computación del Barcelona Supercomputing Center, que, como sabéis, es uno de los el centro de supercomputación nacional y uno de los ordenadores más potentes de Europa. Y justamente hablando de inteligencia artificial y medicina de precisión, voy a introducir el tema. Y entonces, la medicina de precisión es lo que se define un nuevo paradigma de la medicina contemporánea, que se distingue de la medicina normal y corriente por centrarse en las características individuales de cada persona. Entonces, sabemos todos que aunque 2 personas, por ejemplo, estén diagnosticadas con la misma condición médica, si se le da un fármaco, este fármaco muy probablemente va a tener 2 efectos distintos en estas 2 personas. A lo mejor en una funciona muy bien y a lo mejor en la otra no tanto, o incluso puede llegar a tener
efectos colaterales, efectos adversos, a veces graves. Entonces, la medicina de precisión quiere resaltar las características individuales para proporcionar tratamientos terapéuticos y preventivos que están diseñados sobre el singular individuo o un grupo de personas más homogéneo. Y estas características son, por ejemplo, características demográficas como la edad, el sexo, el género, la etnia, factores genéticos como mutaciones o enfermedades familiares, el historial clínico como los medicamentos appunto, que la persona ha tomado a lo largo de su vida, y muy importante el contexto socioeconómico. Entonces, no solo las condiciones ambientales donde la persona vive o trabaja, sino también los factores psicosociales. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial con todo esto? Pues la inteligencia artificial es, digamos, una tecnología, una herramienta que puede ser justamente una fuente muy efectiva de datos biomédicos personales. Y entonces puede servir justamente para realizar este paradigma de medicina de precisión. Pensad, por ejemplo, en las pulseras que miden la actividad cardíaca de una persona, o las aplicaciones del móvil que tienen chatbots se usan para la salud mental. O por ejemplo, un ejemplo clásico de tecnología de inteligencia artificial en medicina son los sistemas que ayudan los radiólogos a interpretar las radiografías. Y aquí hay unos ejemplos de aplicaciones en salud, pero obviamente la inteligencia artificial nos rodea. De hecho, estamos bastante ya acostumbrados, ¿no?, a tener recomendaciones de distinto tipo sobre servicios y sistemas, ¿no?, no sé, de vídeos o de compras. El sector de la salud está, digamos, avanzando también en este sentido. Pero obviamente tanta confianza en la inteligencia artificial, o sea, hay que tener cuidado. Estos sistemas se tienen que desarrollar bien. Por ejemplo, obviamente no queremos que la inteligencia artificial sea inclusiva y que tenga en consideración, las predicciones sean justas y buenas para cualquier tipo de grupo en la sociedad. Y esto depende mucho de la forma en la que desarrollamos estos sistemas y sobre todo depende mucho de la forma en la que los entrenamos en, digamos, hacer las tareas que queremos. Y la forma en la que los entrenamos es bastante sencilla. Por ejemplo, si queremos, como en esta slide, si queremos que una máquina aprenda a quitar píxeles de una imagen para reconstruir la imagen original, todo lo que tenemos que hacer básicamente es presentar a estos ordenadores ejemplos de imagen con píxel y imagen reconstruida. Imagen con píxel e imagen reconstruida. Millones de ejemplos hasta que tengamos un algoritmo que es capaz, un modelo que es capaz de hacer esta tarea. Entonces, quitar los píxeles y reconstruir una cara. Este modelo nos esperamos que, por ejemplo, cuando le damos un nuevo ejemplo, como una nueva imagen, como en este caso, una imagen con píxeles de Barack Obama, sea capaz de quitar los píxeles y reconstruir la cara del presidente americano. Y en realidad lo que pasa es esto. Entonces, sí, es capaz de reconstruir una cara, pero se equivoca bastante sobre la etnia de esta persona. Como podéis ver, por ejemplo, el color de la piel no es correcto, incluso los ojos son azules, está básicamente reconstruyendo la cara de una persona blanca con ojos azules y rubio, totalmente equivocado. Esto es este tipo de error sistemático es lo que se define un bias o un sesgo, y en este caso es un sesgo de etnia. Y entonces, ¿por qué hemos llegado a este tipo de resultado? Probablemente porque la etnia representada por Barack Obama no estaba bien representada en todos los ejemplos, ¿no?, que hemos proporcionado durante el entreno del sistema. Y esto puede pasar con la etnia, puede pasar con el sexo, puede pasar con el género, puede pasar con cualquier cosa. Entonces es muy importante que a la hora de desarrollar un sistema de inteligencia artificial proporcionemos ejemplos y tengamos datos que no sean parciales, que representen bien todos los grupos y todos los usuarios, las personas, ¿no?, que
que luego usarán esta herramienta. Y entonces el año pasado escribimos un artículo donde hablamos concretamente de los sesgos de sexo y género en la inteligencia artificial y vimos en particular algunas tecnologías como por ejemplo análisis del Big Data en salud, robótica, procesamiento del lenguaje natural. Esto pero son solo algunos de las tecnologías que en realidad están expuestas a este riesgo de sesgos. Hay muchas más. Las bases de estas tecnologías que vemos más y más en el sistema sanitario son las mismas de muchas tecnologías que, como decía antes, tenemos en casa o estamos acostumbrados a estas, como por ejemplo reconocimiento ¿no? de la voz, o por ejemplo reconocimiento ¿no? de la cara, reconocimiento de imagen, dispositivos para medir parámetros como por ejemplo la actividad cardíaca o incluso otro tipo de parámetros como las fluctuaciones hormonales e incluso también, por ejemplo, en la sala operatoria, ¿no? En los hospitales, los robots ¿no? que hacen este tipo de cosas. Entonces, mucho cuidado a la hora de entrenar esos sistemas para no tener sesgos de sexo y género. Expandimos, digamos, esta colección de tecnología y este tipo de survey que hicimos en un libro que se publicará en marzo del próximo año. Y como podéis ver, esta es una colaboración muy grande entre entidades no solo académicas, sino también de la industria. O sea que este problema efectivamente es de relevancia global. Y la profesora Londa Schiedinger, que es profesora de Historia de la Ciencia en Stanford University, escribió el prólogo para este libro. Y una frase que me gusta mucho y que podéis leer aquí, que escribió ella, dice que básicamente estos temas se deberían incluir en las escuelas médicas y de momento no lo están y nosotros estamos más que convencidos que esto sea lo que se debería hacer, el camino a seguir. Ejemplos de cómo se pueden generar datos sesgados en medicinas son muchos y aquí tenemos un ejemplo en el percurso de desarrollo de un fármaco. Y entonces, por ejemplo, si estos estudios preclínicos, clínicos y luego a seguir el desarrollo de un fármaco y su puesta en el mercado, si no tenemos en cuenta ¿no? de la equidad y de la representatividad de los sexos, por ejemplo, en este caso hombre y mujer, vamos a tener un problema, vamos a generar incluso datos sesgados que luego se pueden usar en inteligencia artificial. Y ahora os daré un ejemplo concretamente en el caso de los estudios preclínicos. Entonces ya a nivel de estudios en ratones se tiene que tener en cuenta este tipo de diferencias que existen, y diferencias interindividuales, incluso en los animales. Por ejemplo, aquí tenemos las vías del dolor que hace poco, recientemente, se ha visto que están mediadas por dos tipos celulares completamente distintos, la microglia por los ratones machos y las células T por los ratones hembras, en los dos sexos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de diferencias de sexo en los ratones que se usan para hacer este tipo de experimentos para desarrollar fármacos. Y luego, obviamente, estas diferencias se tienen que tener en cuenta en los trials clínicos y en los estudios siguientes. El desarrollo de un fármaco lleva generalmente muchísimos años. Luego hay también recomendaciones, ¿no? Cómo incluir la perspectiva de sexo y la perspectiva de género en el tipo de estudios que se están haciendo. Y entonces el programa Gender Innovation, que es un programa del NIH y en colaboración con la Comisión Europea, promovido por justamente la Londa Schiedinger, propone una serie de etapas, ¿no? De preguntas que tenemos que hacernos a la hora de analizar los datos, a la hora de presentar esos datos a los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso del análisis de género, tenemos que determinar la fuente de las diferencias, de las posibles diferencias de género. Y estas fuentes pueden ser, por ejemplo, normas de géneros, identidad de géneros, relaciones, o por ejemplo, incluso las interacciones entre la persona que participa en un experimento y el experimentador. Y entonces, toda una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta para garantizar que la perspectiva de sexo y género esté incluida en el desarrollo de un sistema, en el análisis de los datos. Y justamente la semana pasada participamos el BCC, el programa del BCC Bioinfo for
Women en el Biohackathon Europe organizado por Elixir, que es la red de recursos bioinformáticos en Europa, y justamente hicimos este tipo de ejercicio, este tipo de experimentos. Cogimos los grandes repositorios de datos biomédicos europeos y básicamente aplicamos un análisis de perspectiva de sexo y género para ver si efectivamente los datos biomédicos contenidos en estos grandes repositorios europeos tienen en cuenta de estas categorías. Y bueno, descubrimos que no, hay muchos problemas y para solucionar estos problemas el grupo que se ha ocupado de la parte más cualitativa y de recomendaciones, concretamente Nathalie, Adia Cortés y Gemma Holiday, han desarrollado 7 pasos a tener en cuenta para mejorar el reporting de los datos que se suben a estos repositorios. Y primero de todo, la definición de lo que es sexo y de lo que es género, que como sabéis, ¿no? Muchas veces hay mucha confusión, incluso los mismos investigadores, digamos, en la sociedad hay mucha confusión entre estos dos términos. Y mucho más, estandarizaciones, transparencias, privacy. Y, bueno. Entonces, todo esto obviamente lo hemos tenido en cuenta en el trabajo que hemos desarrollado para, digamos, entender cuál es el estado de la medicina de precisión respecto a la salud de la población trans. Entonces ahora Oriol os explicará la metodología que hemos aplicado y luego Nathalie los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias, David. ¿Puedes pasar la siguiente slide? Sí. Bueno, pues explicaros brevemente que la metodología que hemos utilizado se llama metodología comunicativa, que es una metodología que si os ponéis en Google Scholar o en Web of Science, pues encontraréis diferentes artículos que hablan de ella. Es una metodología que la Comisión Europea ya ha valido hace unos años como una de las metodologías que mejor van para analizar la situación de los colectivos en riesgo de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, ¿no? Y ahora mismo el programa Horizon Europe, ¿no? Ya con esta idea de co-creation, ¿no? Pues ya un poco se inspira en lo que hace años ya la metodología comunicativa planteaba. ¿Cuáles son algunas de las características de la metodología comunicativa? Básicamente, que no tan solo quiere analizar la situación de un colectivo, sino quiere crear conocimiento, contribuir a crear conocimiento para mejorar su situación. Por eso intenta identificar actuaciones de éxito, ¿no? Que permitan ir más allá, ¿no? De un diagnóstico, ¿no? Y aportar soluciones, ¿no? Y por eso en el proceso de recogida de datos en la metodología comunicativa, en el diálogo que existe entre las personas investigadoras y las personas investigadas, se establece un diálogo igualitario donde las personas investigadoras aportan el conocimiento científico y las personas investigadas, que forman parte de un colectivo o de un grupo concreto, aportan su realidad, su experiencia relacionada con la vida, ¿no? Entonces, es a través de esa interacción, ¿no? Donde se crea ese diálogo igualitario en el que se crea ese conocimiento, ¿no? Que permite ir más allá de identificar, ¿no? a la situación o las barreras, sino identificar posibles soluciones o aspectos transformadores, ¿no? De manera que va dirigida esta metodología, va orientada a conseguir un impacto social, que ese conocimiento proporcione soluciones, ¿no? Y transformaciones, aspectos transformadores que pueden llevar a tener un impacto social. Entonces, en nuestra investigación, David, al igual que he hecho en este inicio, ya presentó cuáles eran las evidencias científicas alrededor de la medicina personalizada o de este tipo de investigaciones que él ha presentado, y se le explicaba a las personas que existieron, ¿no? Personas trans, estos avances, ¿no? Científicos. ¿Y puedes pasar a la siguiente diapositiva, David? Gracias. Entonces, ¿en qué técnicas, qué instrumentos de recogida de datos utilizamos? Es una metodología cualitativa
que implica que las muestras no tienen que ser representativas, de manera que hicimos 3 focus groups o grupos de discusión, ¿no? En el que contamos con 12 personas del colectivo trans, ¿no? En las que compartimos pues, todo el conocimiento que nosotros teníamos al respecto con su realidad respecto a este tipo de medicina y tratamiento, ¿no? A lo largo de todo el proceso es importante señalar, porque la metodología comunicativa es muy rigurosa en este sentido, contamos con las voces de las personas trans, tanto en el diseño de las preguntas de los focus groups, como también las tendremos en cuenta en el futuro en la validación, ¿no?, de los resultados que hemos conseguido, ¿no? Lo que va a presentar ahora Natalie son unos resultados preliminares, ¿no? Pero que nuestra intención es compartirlos, ¿no?, con las personas trans que han participado en la investigación, ¿no? Estos 3 focus groups fueron online, ¿no?, por la situación en la que nos encontrábamos en ese momento y también por la realidad geográfica, ¿no? Y pudimos contar, gracias a Prisma, sobre todo, que en este sentido hizo una difusión importante en redes con personas de diferentes ámbitos, ¿no? Y de alguna manera fue interesante, ¿no?, contar con sus voces en todo este proceso, ¿no? Y si quieres, David, pasar las siguientes diapos. Aquí veis algunos ejemplos, ¿no?, de las preguntas, ¿no?, que también en el diseño de estas preguntas, como he dicho antes, participaron también las personas de Prisma, ¿no?, a la hora de validar, ¿no?, que lo que estábamos preguntando respondía también a los intereses del colectivo trans, ¿no? Y hubo un apartado, que es este que veis aquí, sobre el concepto de medicina personalizada, ¿no?, donde aportábamos también conocimiento, ¿no?, porque esto es un diálogo igualitario. Tú haces unas preguntas, pero las preguntas se derivan en otras preguntas a partir de lo que las personas entrevistadas, ¿no?, te van contando, ¿no? Y entonces aquí las personas investigadoras ofrecíamos ese conocimiento científico en todo este proceso, ¿no?, de recogida de datos. Y en la siguiente slide podéis ver ya cómo relacionábamos, ¿no?, a las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿no?, con la realidad, ¿no?, de las personas trans, ¿no?, de manera de recoger también las necesidades, las barreras que están encontrando, ¿no?, como veréis ahora en los resultados, y también las posibles, ¿no?, aspectos transformadores y soluciones que nos permite esta medicina personalizada a través de estas TIC, ¿no?, de estas tecnologías, a la hora de tener en cuenta también la realidad del colectivo trans, ¿no? Y yo lo dejaría aquí y daría la palabra ya a Natalie. Uy, no sé si me escuchan. Vale. Vale, y creo que se me ve también, no funcionaba, vale. Bueno, como decía Uriol, los resultados son preliminares, tenemos que darle validación todavía, pero bueno, nos interesaba mucho compartirlos, así que David, si puedes pasar a la siguiente slide. Como podrán ver, nuestros resultados básicamente los dividimos en barreras y obstáculos y soluciones que fueron, dialogadas durante los focus group. Entonces, básicamente los voy a mencionar y vamos a ir dando un poco de ejemplo. Dentro de las barreras y obstáculos que se detectaron fue en gran parte la falta de investigación sobre la población trans y la perpetuación de sesgos en casos que se mencionaron como en la medicación, en las aplicaciones, en los sistemas especializados en el tratamiento médico, que tenían ciertas carencias y generaban problemáticas en la salud y también en el cotidiano de las personas. Otro de los problemas fue la falta de formación de los profesionales de salud y también del sistema universitario. Y la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial con sistemas binarios que no consideran la realidad de las personas trans. ¿Vale? Entonces, como soluciones vamos a abordar determinados casos que se mencionaban, como la inclusión de procedimientos médicos, donde el sistema sanitario esté pensado para toda la población, casos puntuales que se mencionaban de necesidad y
inclusión en la formación de los profesionales, ya sea en las universidades como en el currículum, donde se escucha la voz y se incluye al colectivo trans, y por último, aplicaciones con un desarrollo inclusivo. Entonces, para pasar al primer paso, sí. El primer punto, como habíamos mencionado, es la siguiente slide, por favor, David, es la falta de investigación. Entonces, esto genera, como había dicho, ciertas problemáticas, incluso, por ejemplo, al momento de dar determinada medicación. En este caso, se mencionaba el Andocrur, por diferentes personas y en los diferentes focus group, este caso fue mencionado, el hecho de que para dar este medicamento se tenía que introducir la información que la persona tenía cáncer de próstata, ¿vale? Esto es muy grave, obviamente por la invisibilidad que se da, por la inadecuación de los sistemas que no permiten en muchos casos que se dé a la persona marcando que se está haciendo este tratamiento, y además también por el hecho de que se está indicando como que hay una población a nivel social que tiene cáncer de próstata, que puede ser que sea incorrecto. Entonces se decía que la medicina de precisión necesita que beneficie a toda la sociedad, ¿no? Contemplando este problema, por ejemplo, de falta de consideración ya en la medicación. Otro caso, David, la siguiente slide, es, bueno, se decía que, bueno, que es necesario obviamente arreglar la investigación, porque durante toda la historia ha seguido una forma que obviamente que no representa el conjunto de la sociedad, y bueno, y esto tiene que arreglarse, se mencionó también por diferentes personas, desde el punto de vista público, ¿no? Porque las farmacéuticas y el ámbito privado, obviamente que es más complicado llegar desde ese punto de vista, y también porque, digamos, si se desarrollan determinadas tecnologías o medicamentos o sistemas, es necesario que sea público para toda la población, porque los costos que esto podría tener si se hace del ámbito privado o de las farmacéuticas no podrían suplirse por la población, que además la población trans tiene intersección de desigualdades, ¿no? Por diferentes tipos, ¿no? Socioeconómicas, etcétera, que puedas generar que sea excluida incluso de estos avances, ¿no? También otro de los problemas, falta de investigación incluso de problemas dentro del sistema, era la falta de conexión de los datos entre las sanidades, ¿no? Que llevaban, nos decían, a desplazamientos, por ejemplo, de Castilla de la Mancha a irse a Madrid, simplemente por ir a llevar un resultado de análisis de sangre, que lo tenían que imprimir y llevar, o también casos donde no había en localidades atención médica especializada. Esto llevaba también a traslados muy grandes que llevan costos muy altos para una población que debería tener esta posibilidad de acceder de forma pública. Otro punto, David, es la falta de formación en los profesionales de salud. Como decían aquí, las personas mismas mencionaban que las universidades están por detrás incluso de, como dice, a veces terminas sabiendo más tú que los médicos que te están atendiendo, ¿no? Entonces, uno de los que se veía también es que los planes de estudio están más atrasados, que también depende mucho de la persona que te atiende, el tipo de acción que tenía propia de conocer, ¿no? Más sobre esto. Entonces, bueno, decían que los currículos están desde el punto de vista muy sexista, ¿vale? Y que hay que cuestionar mucho más. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿La siguiente? Otro punto es, bueno, esta inteligencia artificial, ya entrando en el otro punto era más como del sistema médico, medicina personalizada, sobre la inteligencia artificial, una de las digamos, aspectos que se mencionaba mucho era el desarrollo con sistemas binarios, ¿no? Donde no se considera la realidad de las personas trans y tampoco hay un diálogo, como por ejemplo en este caso, como decía Aurora, de desarrollo comunicativo con las personas y colectivo. Entonces, se decía que
me afecta personalmente la tecnología porque son rosa, púrpura, corazones, florcitas, en respecto a determinadas aplicaciones, ¿no? De los móviles y etcétera. Que estaría muy bien, decía, que fueran un poco más de género no binario o simplemente neutras, ¿no? Aplicaciones hoy en día son desarrolladas binarias con colores y estereotipos. Incluso esta última frase, que no es de inteligencia artificial, pero bueno, también los productos de higiene menstrual y las compresas también tienen un sistema binario rosa, morado, que no contempla todo el conjunto de la sociedad. Siguiente slide. Entonces, bueno, aquí un poco hicimos una revisión de las aplicaciones, y si uno mismo, ustedes pueden hacerlo, busca las aplicaciones para el ciclo menstrual, como pueden ver, las principales que se muestran son incluso hasta con una princesa rubia, etcétera, ¿no? Cómo estas aplicaciones tienen a repetir un estereotipo y también excluir a población e incluso personas que no se identifican con flores, etcétera, ¿no? Cómo tenemos que trabajar en esto, en romper estos desarrollos binarios. Siguiente. Vale, entonces otro ejemplo que se mencionaba durante los focus group fue las tecnologías que se utilizan para el reconocimiento de voz y para ver un poco ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, esta aplicación que fue mencionada, si bien marca como digamos, esta cuestión de binario, female, male, ¿no? Aquí en este caso, bueno, estaba el tema de ser andrógina, ¿no? Como determinado grupo. Pero bueno, es muy, este texto que es muy largo, pero bueno, lo que representaba era una persona que nos mencionaba que si se hubiese fiado, acá decía, si me fío en lo que me han dicho los programas que hay, y tal como los resultados que daban, me hubiera hundido a la miseria, ¿no? En este caso, podemos ver cómo la tecnología puede afectar incluso de forma grave a las personas con su uso, ¿no? No es simplemente el diseño y desarrollo es algo secundario, ¿no? Sino que puede generar, y por eso es tan importante, ¿no? Entonces, decía, para nosotros, para las personas trans, la tecnología va a ser un infierno si no se contempla este cambio, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Está bien? Entonces, bueno, como soluciones y cambios, porque tampoco lo importante no solamente es visualizar el problema, sino ver qué soluciones y cambios podemos hacer y qué podemos implementar y desarrollar, era, en primer lugar, la formación para profesionales orientada y siguiendo ejemplos que escuchen a la población trans. Digamos, si bien es más necesario más formación en los médicos y avanzar en la educación en las universidades, no hacerlo de una forma externa, ¿no? Sino es tan importante, incluso se mencionó el trabajo de Transit, de incluir en las voces, de que sean consultadas todas las personas, ¿no? De forma que las personas trans existen, las personas binarias existen, y no necesariamente es una patología, se decía, ¿no? Claramente, ¿no? Avanzar en la educación en las universidades, si no, vamos a ir muy mal, ¿no? Como dice aquí. ¿Seguimos? Entonces, bueno, también es importante la inclusión de los procedimientos médicos y los sistemas sanitarios, como decíamos, que se pueda codificar, incluso poner que se le va a dar una medicación a determinada persona, no porque tiene cáncer de próstata, sino porque está siguiendo un determinado tratamiento. Entonces, como decía aquí, también tener un tratamiento hormonal personalizado para todas las mujeres trans, una receta para trans, para mujeres trans, clasificaciones y dosificaciones diferentes. Esto sería muy positivo, tener cada vez más una medicina de precisión que diferencie de forma positiva a los diferentes perfiles que tenemos y que pueda ser también más positiva, ¿no? Un ejemplo que también era muy interesante era hacer desarrollos, por ejemplo, como se ha hecho con los diabéticos, ¿no? Con marcadores que también dieran las cantidades hormonales que se puedan inyectar de forma más personalizada para cada persona. Y bueno, me gustaba esta frase que llámame soñadora, pero me encantaría, ¿no? Nos decía una de las personas participantes, cómo se pueda desarrollar para ser cada vez más efectiva. Como tercer punto, es, siguiente, por favor. Bueno, también esto, bueno, siguiendo un poco la idea, perdón, es
que la medicina de precisión sea para todo el mundo, ¿no? Y que es importante que, como decía, que en este desarrollo de la medicina personalizada se haga un foco importante a la gente trans, para que no se olvide de ella y no sigamos avanzando en el conocimiento dejando fuera a determinados grupos que se invisibilizan e incluso sufren más vulneraciones por esta invisibilidad. Perdón, David, ahora sí, la siguiente. Un tema también que se mencionaba es clave aumentar la confianza del colectivo trans con el sistema sanitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay esta situación de tantos problemas, incluso situaciones agresivas en cuanto a sentirse excluidos, a tener que ir a determinados, incluso a sistema administrativo, nos decían que muchas veces tienen que ir para explicar la situación, pedir para ir al ginecólogo de determinada manera. Es decir, todo esto ha generado una falta de confianza que debe mejorarse por medio de acciones responsables orientadas a que se tenga una perspectiva positiva, ¿no? Entonces, como positivo, una de las personas participantes nos decía que le ha llegado un mail con una encuesta para ver el tema de las realidades no binarias. Entonces eso les da como un poco de esperanza que esto se pueda ir trasladando a otros sectores, no solamente a la parte burocrática, y que pueda ir generándose este conocimiento para mejorar en el campo, por ejemplo, aquí decía del acceso al tratamiento y que sean más específicos. Entonces, es clave el aumento de confianza. Y como cuarto punto, que esto es más relacionado con la aplicación de las tecnologías, aquí fue uno de los temas que hablamos incluso dentro de los focus group, aplicaciones con un desarrollo inclusivo. Como mencionábamos anteriormente, estas aplicaciones que se desarrollan o tecnologías que tienen un sesgo y que no permiten identificarse ni hacer un uso positivo de ellas, de las tecnologías, por ejemplo, el de las voces. Aquí mencionábamos este asistente, esta voz que se usó para Sin Género, que se desarrolló por un equipo de investigadores, un equipo de profesionales en diseñadores de sonidos. Entonces, en esta investigación, que fue muy positiva por el desarrollo inclusivo, incluso decir que esta voz Q, que pueden después buscarla, que tiene ahora una identificación neutral, grabó voces de 22 personas transgénero y no binarias como base para la voz. Entonces, ¿qué clave es el desarrollo de tecnologías incluyendo a diferentes colectivos? En este caso, como decía una de las investigadoras, uno de nuestros grandes objetivos con Q era contribuir a una conversación global sobre el género y sobre el género, la tecnología y la ética y cómo ser inclusivos para personas que se identifican de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de desarrollo inclusivo, de desarrollo donde en diferentes etapas, no solo cuando se piensa, cuando se desarrolla, cuando incluso como ahora vamos a hacer, cuando se llega a las conclusiones y mismo allá el producto final, que se pueda mismo consultar si está adecuado, si es correcto, si hay que hacerle arreglos, etcétera, durante todo el proceso de desarrollo. Entonces, por último, queríamos mostrar que hay determinadas aplicaciones ahora que están haciendo un esfuerzo por incluir diferentes perspectivas, y en este caso, por ejemplo, específicas para la población trans. Habría que ver si después tienen la validación también del colectivo a través de un uso posterior y ver si se adecuó a las necesidades que tenían y también si no da ningún problema, como decía esta persona en la focus group, que puedan causar problemas posteriores o sentirse mal, etcétera. Así que bueno, es muy clave y estos son uno de los principales resultados que hemos tenido. Así que bueno, queríamos agradecerles, estamos súper abiertos a recibir, por favor, David, la última, pero bueno, súper abiertos a que nos lleven feedback. Nuestra principal intención es dar resultados que puedan contribuir y bueno, mostrar los problemas, pero también los caminos a seguir. Así que bueno, dejo a mis compañeros y muchas gracias a todas las personas. Muchas gracias a ustedes, Natalie, David, Oriol, si quieren agregar algo más. Sí.
Agradecer a todas las personas que han participado a Prisma por el soporte. Ha sido, la verdad, un trabajo muy importante, un trabajo muy intenso que insomma, ha llevado su tiempo y que pero estamos muy contentos y sobre todo confiamos que es importante, que los resultados pueden ayudar justamente, ¿no? a enviar un mensaje positivo de inclusión para llegar appunto a una sociedad y a una tecnología más inclusiva. Sí, correcto. ¿Oriol? Bueno, es que David ya lo ha explicado perfecto, entonces ya. Vale. Bueno, obviamente compartimos y les agradecemos también por presentar y por acompañarnos en la conferencia Prisma. Aquí, por ejemplo, Dafne Calvo, y les comparto algunas preguntas en el chat y también invito a todos los que quieran sumar. Les consultaba si conocéis proyectos ciudadanos contra la inteligencia artificial y la dataficación, sobre todo en el caso del colectivo LGTBIQA+. Ninguno específicamente, al menos por mis conocimientos, pero sí que es un tema bastante debatido y entonces sí, hay iniciativas más a nivel europeo. O sea, no conozco algo específico en España, pero sí a nivel europeo se está trabajando bastante. De hecho, appunto en el BCC hemos participado en propuestas de proyecto europeo donde la temática justamente era esta. Entonces, a nivel local, específicamente, no sabría decirte de un proyecto en concreto, pero sí de cara a futuro y sobre todo a nivel europeo se está haciendo mucho. Aquí Natalia ha compartido un link. Perdón, sí, aquí hay un artículo, bueno, es como decía David, está muy ahora empezando, bueno, y está existiendo cada vez más información sobre todos los problemas y los sesgos que existen. Hay incluso en este artículo de Nature, hay alusión a una organización que es Queer in AI, aquí, bueno, en la cita número 6, ahora lo paso en todo caso en el chat. Creo que tal vez ahí se puede buscar un poco más de información. Como decía David, a nivel nacional hay muy poco, a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, también por todos los problemas de sesgos raciales que han habido, cada vez es más la iniciativa a nivel de la población y dentro de las universidades, de colectivos que hay en las universidades que están haciendo y trabajando en esto. Y bueno, el BCC está trabajando en superar estos sesgos y presentar proyectos donde estamos incluyendo metodologías participativas, como decían, no solamente de consulta, sino en desarrollo y validación, ¿no? Que es importante, no cuando ya está todo hecho ir a preguntar, sino ver qué necesidades hay, a preguntar durante todo el proceso. Bárbaro, sí, perfecto. Simón, ¿querías aportar algo? ¿Te escuchamos? A ver. Hola. Darle las gracias al BCC de parte de Prisma, ¿no? De hecho, por haber contado con nosotros para colaborar con ellos en esta investigación que ha sido tan interesante. Y la pregunta sería un poco pedir, como siempre, pedir deberes, ¿no? ¿Con quién creen desde el BCC o Uriol, desde Prisma y la URV, que como Prisma deberíamos interlocutar para asegurarnos que, no sé, en la próxima, no sé si se está debatiendo una ley de inteligencia artificial o en cualquier caso, pues que en los próximos 5 o 10 años consigamos que las personas LGTBI y las personas trans en particular no sufran sesgos adicionales por todos los desarrollos que pueda haber en inteligencia artificial? ¿Qué debemos hacer como asociación para conseguirlo? Bueno, sí, Natalie, sí. No, David. Sí, bueno, es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, en nuestra experiencia,
Hace poco desde el BCC hemos hablado de este tema con representantes del Parlamento catalano y también estamos en un proyecto para avanzar appunto este tipo de temas en el Parlamento Europeo. Y entonces, como decíamos antes, es un poco, estamos al principio, ¿no? del camino, ¿no? De la sensibilizar también bueno, sí, los políticos, la sociedad en general sobre esta temática. Lo que se tiene que hacer seguro, sí o sí, es a nivel de educación, porque la verdad es que falta mucho, también proprio en la población, o sea, en la sociedad. No estoy hablando solo de los médicos, sino también proprio en la sociedad en general. ¿No? Que se visibilice más este problema, que se visibilice más el tipo de problemas que la inteligencia artificial que usamos en el día a día puede provocar. Y sobre todo para grupos como, por ejemplo, la población trans o el colectivo LGTB en general, o, por ejemplo, con las mujeres, los adolescentes o algunas franjas de edades. O sea, el tema es esto. Estamos rodeados de tecnología y este tipo de sesgos, este tipo de discriminaciones nos están teniendo en cuenta a distintos niveles. Y por eso, appunto, complicado y deberíamos un poco trabajar más para entender primero de todo cuál es el problema, que el problema existe y luego encontrar soluciones de forma conjunta, asociaciones y políticos y sociedad. Sí, yo decir simplemente que, bueno, me parece súper pertinente, Simón, y también recalcar al contrario, nosotros agradecer a Prisma, porque incluso se ha dicho por parte de los participantes, eso fue una de las claves para dar seguridad en la participación y también en todo el proceso. Entonces, no, lo que decir es que la Unión Europea positivamente ahora ha sacado una call donde dentro de los sesgos que se están revisando y se están analizando, obviamente están los que afectan a la población LGTB más y obviamente la población trans. Entonces, desde la Comisión Europea hay claramente un conocimiento ya y una búsqueda de acción en los desarrollos tecnológicos. Sí, coincido, como decía David y con Simón, que estás en temas de, bueno, viendo cómo conectar la sociedad y la ciencia con el Parlamento, y bueno, a nivel político tiene que haber, lo podemos pensar después, cómo diseñar esta conexión, que también se visualicen los sesgos y se busquen acciones concretas, es clave, ¿no? Porque nosotros el año pasado hicimos de hecho ahora está libre para que puedan verlo, un ciclo en el Palau Mancaya, en La Caixa, sobre los sesgos en inteligencia artificial y salud, que justamente buscaba hacer, como decía David, más consciente a toda la población, la ciudadanía, que en definitiva también son los que van a pedir y requerir a los políticos y a los sistemas que adecúen. Entonces es clave educación y concientización de toda la población. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo para añadir algo rápidamente, que se acaba el tiempo, creo que desde Prisma lo que podemos hacer es lo que ya se está haciendo, pero creo que también la investigación nos señala, ¿no? Que es presionar a las universidades y a los centros de investigación para que haya esa perspectiva LGTBI en la formación del alumnado o de las personas que están trabajando en las universidades y en los centros de investigación. Eso ya está muy demostrado que funciona. En universidades como Stanford, Princeton, lo están haciendo y tiene una repercusión muy positiva en la inclusividad del colectivo LGTB y en reducir el riesgo también de padecer algún tipo de discriminación o violencia. Por tanto, yo creo que desde Prisma debemos insistir, ¿no? Ya lo estamos haciendo con las 10 medidas y todo eso, pero no dejar de olvidar que muchas veces los cambios vienen de abajo arriba, ¿no? Que si no continuamos haciendo así, pues seguro que lo conseguiremos, ¿no? En la UB ya hay una asignatura, ¿no? Que tiene esta perspectiva y, bueno, creo que debemos seguir por esta línea. Bueno, vale. Gracias. Creo que de momento no hay más preguntas, así que bueno, agradecerles a todos y también invitarlos a todos los asistentes y participantes a seguir a la conferencia y las jornadas que vienen por la tarde. No sé, Álvaro y Dani, si quieren agregar algo, alguno de los chicos.
Dani, si tienes algo que decir, yo lo que quería decir es que ahora tenemos, bueno, 10 minutitos de... Perdón, que estaba solo ahí en negro. Que tenemos 10 minutitos para descansar un ratito. La gente puede ir a Gather, pero luego hay cuarto o así. Volveremos otra vez aquí para seguir con las charlas cortas, ¿vale? Muchísimas gracias a estos 3 ponentes. Ha sido un placer contar con vosotros y ha sido súper interesante. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Gracias, adiós.